Buenas tardes tengan todos. Me llamo Génesis Alejandro Torres. Soy estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Voy a exponer el tema Humanismos, Minoría y Especismo, de la materia de Filosofía, a cargo de la licenciada Ilse Yasmín Ramírez Francisco. Comencemos. ¿Qué es el humanismo? El humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. ¿Cuándo surge el humanismo? El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, con la influencia de autores del siglo XIV, como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendieron las ideas y la cultura grecorromana. ¿Cuáles son las principales características del humanismo? Punto número 1. El antropocentrismo. Significa que el ser humano es el centro de todas las cosas. Punto número 2. El uso de la razón sobre la fe. Punto número 3. La difusión del conocimiento y la educación. Punto número 4. El interés por la filosofía y las ideas clásicas. Punto número 5. Separar a la Iglesia del Estado. Y por último, la idea del individuo como un ser completamente libre. Los principales representantes del humanismo: Erasmo Rotterdam, Michel Montaigne, Juan Luis Vives, Leonardo Bruni, Tomás Moro y Antonio Martínez de Cala. Gracias a la invención de la imprenta, se pudieron difundir estas ideas del humanismo, anudado a la apertura de universidades y colegios. Ahora tocaremos otro tema, que son las minorías. El término minoría designa un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado, cuyos miembros que tienen la nacionalidad de ese estado poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a las del resto de la población, y están animadas por una voluntad de preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su lengua. La equidad de género permite brindar a las mujeres y los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos, que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. El sexo se considera una característica esencial del cuerpo y de la identidad social. De esta forma, las personas somos violentamente categorizadas en solo dos géneros, hombre y mujer, con base en nuestros genitales. La diferencia de género, lejos de ser natural, es una construcción social occidental. ¿Qué es el especismo? El especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras, incluso cuando sus intereses son equivalentes. La noción se ha formulado de diversas maneras en relación a los intereses, los derechos y la individualidad personal de los seres humanos y los animales, en términos de la supuesta relevancia moral que confiere la pertenencia a una especie. El humano como animal. Al abordar desde una mirada crítica las relaciones de los animales humanos con los demás animales en las sociedades contemporáneas, es posible avistar cómo los mecanismos de subordinación y opresión por razones de especie están constitutivamente relacionados con otros sistemas de opresión que se manifiestan en las relaciones humanas. El especismo y el sexismo están ligadas, al igual que otras opresiones como el racismo, capacitismo, clasismo. No pueden entenderse de forma aislada, sino que todas ellas están inextricablemente ligadas. ¿Habrá consecuencias para el hombre después de tanta explotación? Violencia extrema contra los animales encerrados en zoológicos para satisfacer la mirada especista, el consumo de carne animal,
aquellos utilizados como objeto de experimentación médica, cosmética o militar, animales desangrándose hasta morir en la línea de un matadero, hasta quienes se les arranca su propia piel para que los humanos puedan abrigarse. Todas estas bajezas a manos del Homo sapiens. Tomar conciencia es cuestión de todos. El especismo funciona situando a los animales no humanos como medios para fines humanos, eliminando su subjetividad y desconsiderando sus intereses básicos de vivir, no sufrir, ser respetados y ser libres. El especismo y la explotación animal. El consumo de productos animales refuerza los valores masculinos de dominación, fuerza y agresividad, o la forma en la que las industrias de explotación animal hacen uso de la violencia sexual y reproductiva sobre los cuerpos de los animales no humanos, para obtener el máximo beneficio económico sobre su explotación. ¿Qué estamos haciendo mal? Nuestros hábitats naturales son las auténticas reservas de naturaleza salvaje, del aire que respiramos, del agua fresca que bebemos, del suelo donde cultivamos nuestros alimentos. Su destrucción es la principal causa de la pérdida de irreversibles de la biodiversidad y por tanto de los recursos que necesitamos para sobrevivir. El 75% del ambiente terrestre y el 66% del marino ha sido alterado por la acción humana. ¿Cómo afecta el humano a la naturaleza? Una crisis ambiental o ecológica ocurre cuando el entorno medioambiental donde habita una especie o población experimenta cambios que amenazan su continuidad. Consecuencias del consumo excesivo de carne. La industria cárnica es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático. Según la FAO, el sector cárnico emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial. Otra publicación concluye que a nivel mundial el ganado y sus subproductos emiten el 51% del total de gases de efecto invernadero. Vivimos actualmente una crisis ambiental. Los investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres recopilaron en su informe centenares de datos científicos y concluyeron que la galopante pérdida de biodiversidad se debe a la destrucción de hábitats silvestres, la sobreexplotación de las especies y la contaminación, así como la invasión de especies exóticas y el cambio climático. Actualmente, la polución del medio ambiente es una triste realidad. Hay ciudades en las cuales es casi imposible respirar aire puro y por culpa del smog que flota en el ambiente, sus habitantes no saben lo que es apreciar un cielo nocturno estrellado. Consecuencias ecológicas. En este apartado podríamos incluir todas aquellas que tienen un efecto directo sobre los ecosistemas y las formas de vida. 1. La extinción de especies tanto de flora y fauna. 2. La degradación de la biodiversidad de los ecosistemas. 3. La proliferación de especies invasoras. 4. Las alternancias de los ciclos biológicos naturales. Consecuencias sociales. En este apartado incluiremos todas aquellas que de forma directa o indirecta afectarían a la propia actividad humana. 1. La pérdida de cosechas o la degradación del suelo. 2. La incapacidad de encontrar agua dulce para satisfacer la demanda humana. 3. Las migraciones de grupos poblacionales en busca de áreas geográficas con mayores recursos. 4. La proliferación de enfermedades vinculadas a la contaminación. 5. La proliferación de enfermedades vinculadas al desplazamiento geográfico, de las propias enfermedades infecciosas como consecuencias de un aumento en la temperatura global. Consecuencias climáticas. Este tipo de consecuencias serían en gran parte las causantes de algunas de las consecuencias tanto ecológicas como sociales. Sin embargo, debido a su propio carácter, merece la pena valorarlas en sí mismas, ya que implica la modificación del clima tal y como se había desarrollado hasta el momento. 1. La desertificación. 2. La deforestación. 3. La acidificación del mar. 4. El aumento del número de fenómenos como huracanes, tifones y más. ¿Qué acciones tomar para cuidar el medio ambiente desde nuestra casa?
Cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. La actual emergencia climática requiere que todos pongamos de nuestra parte para mejorar esta situación. Consejos y acciones para cuidar el medio ambiente desde nuestro hogar. Separar la basura, usar productos que puedan reutilizarse, apagar las luces, consumir frutas y verduras locales, evitar dejar los aparatos enchufados, cerrar los grifos correctamente, muévete en transporte público o comparte el auto, lleva tus propias bolsas al supermercado, aprovecha la luz natural, cambia las bombillas de tu casa por focos ahorradores, recicla todo lo que puedas y plantemos muchos árboles.